lugar para tu nombre celebrar y adorarte a ti. En gratitud y amor, Señor, pedimos hoy tu dirección. Queremos ser más como tú. Tu gloria llena este lugar. Renuévanos con tu verdad. Tu salvación está aquí en Filadelfia, Filadelfia, mi casa. Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Filadelfia, un lugar de amor fraternal. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Amados hermanos, es un gusto, un honor y un placer estar de nuevo en casa y también, aparte de estar en casa, poder predicar la palabra del Señor. Siempre es un honor, un privilegio que da hasta temor predicar la palabra del Señor. Y hoy quisiera compartirles una enseñanza que he titulado Siervos conforme a su corazón. Conforme al corazón de Dios, obviamente. Y obviamente hemos en este mes visto sobre lo que es el buen pastor, el pastorado. Comenzamos con Jesús como el buen pastor en Juan 10. Luego el pastor Ender nos hablaba y ponía el ejemplo sobre las batallas que tiene un pastor y que necesita de apoyo porque somos hombres, igual, de carne y hueso. El domingo pasado el pastor Mario nos hablaba de que todos como iglesia debemos de tener una función pastoral. Y unido a eso quisiera traer esta enseñanza porque obviamente como iglesia necesitamos saber cuáles son las cualidades y cómo debe ser el corazón de un pastor. Amén. Todos necesitamos saber que obviamente el pastorado es un llamado. No es por mis talentos, no es por mis capacidades. Es Dios quien produce en nosotros el llamado y nos llama al pastorado. Hay una historia que contaba Spurgeon, que él dice que había una vez un hombre en un maizal, y el hombre, estaba allí trabajando, y de repente vio en el cielo, usted sabe que las nubes a veces como que tienen figura, o uno le ve figura, y entonces él ve en el cielo y dice, ve una S y una M. Se va corriendo a la iglesia, y le dice, pastor, yo creo que voy a ser pastor. ¿Verdad? ¿Y eso? Dice, bueno, porque yo estaba en el campo, miré al cielo, y cuando vi una S y una S y una M, SSM. Y obviamente, eso quiere decir, será ser santificado para el ministerio. El pastor mira, le dice, no, hermano, usted creo que interpretó mal. Ahí lo que quiere decir, siga sembrando maíz. Mis hermanos, el ministerio, aunque debemos anhelarlo, no es para todos. Dios llama y capacita al que llama, pero no todos tenemos los mismos dones y funciones dentro de la congregación. Con respecto a esto, quisiera leerle una frase de Dave Harvey en el libro Soy llamado. Y él dice, el llamado al ministerio se trata del carácter y la obra de Dios, de su amor y misericordia y por encima de todo, de su provisión hacia aquellos por quienes murió. Si la iniciativa del que llama es lo fundamental, entonces debemos interesarnos por aquel que llama. Aquel, obviamente, no puede haber un llamado si yo no he nacido de nuevo, si yo no me he convertido, y ni siquiera vivo alineado a las órdenes y mandamientos de Dios. Y no estamos hablando de perfección, ojo. Pero obviamente sí sabemos que es de parte de Dios quien hace este llamado. Y quisiera que vayamos a Primera de Pedro capítulo 5, versículo 1 al 4. Y cuando lo puedan tener en su Biblia, usted puede decir amén, fuerte. Porque con el tapaboca ya no se escucha casi. Primera de Pedro capítulo 5, versículo del 1 al 4. Ahí en pantalla van a verlo, voy a leer la nueva Biblia de las Américas. Dice, por tanto,
A los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos y testigos de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando por ejemplo, ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Que Dios nos habla a través de su palabra. Pedro le está escribiendo a los creyentes, poniéndonos en el contexto histórico de una iglesia que está siendo perseguida. Estamos hablando unos años antes del gran suceso de Nerón. Pedro le está diciendo a la iglesia, en medio de la persecución, comienza desde el capítulo 1, desde el 1 al 4, hablándoles sobre doctrina, dándoles alimento. Luego le habla sobre cómo debe ser la vida del creyente, nuestra identidad en Cristo, que somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y luego le sigue diciendo otra cosa que a veces no nos gusta mucho, y es que era necesario padecer por la causa de Cristo. Que era necesario atravesar las tribulaciones, pero confiando de que el Dios que permite que pasemos por tribulaciones estaba con nosotros y nos cuidaba. O nos cuida. Y luego llega el capítulo 5, donde ya va a ser la despedida, y Pedro le habla ahora a los pastores, a quienes dirige la carta. Y esto nos podría llevar ahora a una pregunta. ¿A qué quiero yo saber esto? Si esto es para los pastores. Entonces, hermano, cierre la Biblia, guárdese esa prédica para una reunión especial con los pastores. Pues no, hermanos. En primer lugar, la Biblia nos enseña que todo el consejo de Dios es necesario. Desde Génesis hasta Apocalipsis, todo es necesario para la vida de piedad del creyente. Y en segundo lugar, el creyente, la oveja, necesita saber cómo debe ser el pastor. Porque lo que está sucediendo actualmente es que la iglesia no está, vamos a decirlo así, entre comillas, no está evaluando a sus pastores. Ni a los que tienen su iglesia local, ni a los que escuchan por internet. Y a todos los que escuchan le dice amén. John Stott dice, no se preocupe por quién entra y sale de la iglesia, hablando de la local. Preocúpese por lo que entra y sale del púlpito. Amén. Ahora es necesario, sin ánimo de caer a ser unos críticos legalistas. No estoy invitando a eso, porque para criticar somos muy buenos. Para señalar somos muy buenos. Pero sí es necesario que sepamos y evaluemos, como los de Berea, quiénes nos pastorean y lo que enseñan. Y como les digo, aún los que escuchamos por internet. Porque en este tiempo de pandemia, mucha gente se puso a ver YouTube, predicadores y todo. Pero hay que tener cuidado, mis hermanos. Porque no a todo podemos decirle amén. Por eso es necesario que nosotros sepamos, porque también en medio de esta congregación debe haber personas que son llamados al ministerio. También debe haber personas que son llamados para liderazgo, para algún ministerio, no pastoral, pero a lo mejor sí líderes de diáconos, de alabanza y adoración, para el servicio y la obra del Señor. Y es necesario también saber estos principios, porque todos necesitamos tener un corazón conforme al de Dios. Cuando nosotros leemos Tito y Timoteo, mucha gente dice, esos lineamientos son para los pastores, cuando Tito está hablando sobre cómo debe ser un obispo. No, eso es para los pastores que tienen que ser más santos que las ovejas. Qué buena excusa para pecar. Todos debemos ser así como dice 1 Timoteo y Tito. Lo único que no todos estamos llamados a ser pastores. ¿Estamos de acuerdo? Están como calladitos. Pero no se ponga bravo conmigo, esa es la Biblia. Y Pedro nos enseña aquí por lo menos 4 cosas que podemos sacar, por lo menos, porque la palabra de Dios es rica y abundante, sobre cómo debe ser el pastor, el corazón conforme a Dios. Y en primer lugar es que todo aquel que es llamado
debe conocer su posición y condición ante el Señor. Pero les dice, por tanto, los ancianos entre ustedes, exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Pedro tenía autoridad apostólica. Él fue enseñado por el mismo maestro, fue testigo de los padecimientos de Cristo, él fue testigo del poder de Dios, fue testigo de los milagros y de la obra maravillosa que hizo, vio a Cristo transfigurado. Pero aún así esto no envaneció su corazón. Y le digo, al igual que yo, también soy pastor, soy anciano como ustedes, hablándole a los pastores. Porque nosotros, hermanos, tenemos un único pastor, un único buen pastor que es Jesucristo. Y aunque el Señor ha llamado por su gracia a algunos para ejercer ministerio, no se les olvide que también somos ovejas. Y todos somos ovejas de nuestro buen pastor. Mis hermanos, no existen aislados, no existen llaneros solitarios, no existen los autoproclamados pastores y que estén por allí solos. Mis hermanos, porque nos necesitamos todos para juntos crecer en la fe y en la doctrina del Señor. Aquí no estamos hablando de quién más importante que quién. Aquí estamos hablando de que todos lleguemos a la meta. Pablo cuando dice prosigo a la meta, él no dice voy a llegar primero que todos. No, es que todos lleguemos a la meta. No es una competencia. Y si yo veo que el hermano se está quedando atrás, lo agarro, lo jalo para que vayamos juntos. Es necesario fomentar la unidad en el cuerpo de Cristo. Todos nosotros, hermanos, somos partícipes de la gloria venidera en Cristo Jesús. Entonces no podemos dejar por fuera aquellas ovejitas o creernos que somos más. No existe la jerarquía en el cuerpo de Cristo. Existen siervos. Ninguno es mayor que otro. Los pastores, el Señor nos ha dado una responsabilidad, sí, para enseñar, para pastorear, para dar buen alimento, pero no somos mayores que ustedes, ni la oveja mayor que el pastor. Todos somos iguales ante el Señor, con diferentes dones, responsabilidades, sí las hay, pero igual somos ovejas del Señor. Mis hermanos, todos como siervos, entonces quiere decir que en la iglesia no puede haber competencia. Una iglesia que se la mantiene entonces sus ministros compitiendo es una iglesia que está en crisis. Porque todos somos del mismo cuerpo y por eso es que Pablo habla tanto de la unidad de la iglesia. Si ustedes leen la carta de Pablo, en todas las cartas lanza algo sobre la unidad de la iglesia porque nos cuesta, porque queremos competir y ser mejor que el otro. Cuando Dios nos llama es que con mis dones y mis talentos, mis capacidades, y con los dones y capacidades del otro, donde yo no soy bueno, el otro es bueno, y donde yo soy bueno, el otro no es bueno, y juntos podemos trabajar por la obra del Señor. Esto no es un juego de títulos ni de poder. No es quien empuja más. Esto es un servicio para el Señor. Que no se nos olvide que lo estamos haciendo para el Señor y Él es el dueño de las ovejas, no nosotros. Esto es un llamado a servir y glorificar a Dios, para los que son suyos puedan ir a Él, verlo a Él, vivir para Él y como Él, no para nosotros. Pedro le hace una exhortación a los pastores y les vuelvo a decir, estos pastores estaban siendo perseguidos. Estos pastores, esta iglesia, por decir que Cristo era el Mesías, los mataban. Y nosotros ahorita en América no estamos viviendo esto. Pero en Europa, en Asia, sí tenemos hermanos que están siendo matados, degollados, quemados vivos por predicar el Evangelio. Aquí en América tenemos dos países en alerta naranja, que es México y Colombia, quienes ya han registrado persecución y muerte a pastores cristianos por profesar a Cristo y por ir en contra de la corriente.
Para que lo tengan en oración, hermanos. Porque en medio de la persecución, en medio de la prueba, es que el Señor perfecciona a su iglesia. Y en medio de la prueba, a veces nosotros queremos, ay, ojalá el pastor me hable puro de que yo voy a vencer y que yo soy un triunfador. Pues, hermanos, a veces no. Necesitamos ser corregidos para moldear nuestro carácter como Cristo. Y Pedro le estaba diciendo eso a la iglesia. Pedro, pero es que ya va, estamos siendo perseguidos, hermanos, dando una palabra de consuelo. Esa es la palabra de consuelo. Que sirvan al Señor como teniéndolo enfrente, porque las ovejas son de Él. Esa es su responsabilidad. No se creen mayores que otros. Y aunque esto pueda sonar fuerte y confrontarnos, necesitamos pastores que nos ayuden a que cada día nuestro carácter se parezca más al de Cristo. En segundo lugar, un siervo conforme al corazón de Dios debe conocer la función de su llamado. ¿Qué le dice Pedro? Pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes. La Reina Valera dice apacentad. Y yo me fui a la RAE, a la Real Academia Española, y dije, bueno, voy a buscar el significado. Para no buscar un diccionario bíblico primero, voy a ir a la RAE. Y fíjense la definición que nos da de apacentar. Dice, es instruir, enseñar y dar pasto espiritual. El énfasis de esta palabra es que podamos cuidar, proteger como pastores a las ovejas. Y ustedes como iglesia deben de velar que sus pastores lo estén instruyendo, enseñando, protegiendo y cuidando. Y sumado a eso, ¿instruir qué? Por la sana doctrina, por la palabra del Señor, no por medio de filosofías huecas, sino por medio de la palabra, que como dice Pedro, que aún viendo a Cristo transfigurado, dijo, pero tenemos la revelación profética más segura, que es la palabra de Dios. Enseñando a vivir una vida de piedad, a ser más como Cristo, a moldear nuestro carácter, a sujetarnos más a Él. Y obviamente darles buen alimento. No cualquier comida que esté por allí. Los pastores debemos velar de que nuestras ovejas puedan tener buen alimento arraigado a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es lo único que transforma las vidas. Yo podría aquí decirle cualquier cosa y echarles hasta chiste, pero va a ser momentáneo. Lo único que puede transformar su vida y hacerlos parecer más a Cristo es la palabra de Dios. Pedro luego le dice, velando por él. Este rebaño es nuestra responsabilidad. Vamos a dar cuenta por este rebaño, hermanos. Y yo les digo una cosa, esto debe de generar temor, reverencia. Porque no le vamos a rendir cuentas a cualquiera. Le vamos a rendir cuenta al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Príncipe de los Pastores. ¿Qué hiciste con las ovejas que te confié? ¿Qué hiciste con mi iglesia? Que Dios, como le decía en el primero, hermanos, Dios no lo necesita, porque si Dios necesitara algo no fuese Dios. Pero en su gracia y misericordia le ha placido llamarnos al ministerio para apacentar la grey de Dios. Y eso debemos de verlo con honra, con responsabilidad, con privilegio. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Ahí tienen en pantalla. No lo pusieron en pantalla. Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Otra razón más de por qué es necesario que aprendamos sobre cómo debe ser un pastor como iglesia
Porque a la medida de que la iglesia sepa cómo debe ser un pastor, la iglesia también será bendecida. Mientras más sea el corazón conforme al de Dios, mientras más céntrico y bíblico sea ese pastor y dé buen alimento, mayor será el crecimiento de la iglesia. Como está el púlpito, así estará la congregación. Como está el respeto que le transmitan a la palabra de Dios en la iglesia, así estará la congregación. Por eso es necesario, hermanos, que nosotros sepamos. Y gloria a Dios que el Señor nos ha dotado de buenos pastores que cuidan y velan de nosotros. Pero como dice el pastor Mario, hay uno que otro vagabundo por ahí también. Y de eso hay que tener cuidado. Mis hermanos, la herramienta más eficaz, más importante que puede tener el pastor al cuidar la grey de Dios es tener el corazón como el de Dios. Uno que está dispuesto a dar su vida, uno que está dispuesto a amar incondicionalmente a sus ovejas y que se preocupa por ellas genuinamente y está interesado totalmente en ellas. Es por amor a mis hermanos. Como les decía, como no es competencia, como no es quién es mejor que el otro, es que los dos crezcamos juntos en el conocimiento de Dios. Y como bien lo escuchamos bastante, un pastor debe oler abeja. Un pastor debe oler abeja, debe de conocer a sus ovejas, debe de estar cercano y pendiente de que si se llega a descarrilar, ¡ey! Y esos son los momentos que a veces no nos gustan, cuando nos hacen el jaloncito. ¡Hey, hermano! ¿Qué estás haciendo aquí? Y eso a veces no nos gusta. Nosotros, como amigos del novio, entendiendo al novio como Jesucristo, se nos ha encomendado que cuidemos a la novia y la preservemos, la mantengamos pura y sin mancha hasta el día de la venida del novio. Imagínese usted que se va de viaje y le dice a su amigo, mira, me voy de viaje 2 días por trabajo, en 2 días regreso. Ten cuidado allí con mi esposa, que la voy a dejar sola. Tranquilo, hermano, yo te la cuido. Se va. Regresa a los 2 días y cuando se ve, el amigo está enamorando a la novia. Tremendo lío. Pues mis hermanos, a veces nosotros nos portamos así. A veces queremos enamorar a la novia para que nos mire a nosotros. Y el objetivo es que la novia, la iglesia, mire al Señor. Que la iglesia, que la novia puede estar limpia y sin mancha para que cuando el novio venga a buscarla esté preparada y vestida para poder casarse con su amado esposo. Y esa es la labor y la función que debemos hacer. En tercer lugar, un siervo conforme al corazón de Dios debe saber cómo apacentar a la grey de Dios. Ya sabe su condición y su posición en Cristo. Sabe la función de su llamado. Bueno, ahora tiene que saber cómo lo va a ejercer. Y lo primero que le dice es, no por obligación, sino voluntariamente, como Dios quiere. El llamado de parte de Dios va a generar en cada uno de nosotros el querer como el hacer. ¿Y por qué? Por su buena voluntad, lo dice la Escritura. Aun cuando estamos cansados, agotados, porque probablemente cuando usted esté más ocupado de tiempo es que Dios lo va a llamar. Cuando usted diga, no es que yo no tengo tiempo, lo más probable que es cuando sea que Dios lo va a llamar, para que sirva. Porque la idea es que todos sirvamos, todos, absolutamente todos, en diferentes dones. Para eso Dios nos ha dado dones y talentos a cada uno de nosotros, para que todos sirvamos a la obra y seamos de crecimiento. Esto no es una obligación para cumplir con Dios y ya. Ay, bueno, sí, me llamaron al pastorado, sí, Dios mío, tengo que ir todos los domingos a predicarle. Ay, bueno, sí, ya, Señor, ay, qué fastidio. Ya cumplí con el Señor, ya está. No es obligado. Es porque amo tanto a mi hermano que yo quiero que él también crezca. Es porque amo tanto a mi hermano que de dicho que yo no fui el que murió por él en la cruz. Fue Cristo que murió por él en la cruz. Y entonces por ese amor recibido yo tengo que amarlo a él también y procurar de que también crezca en la fe como nosotros.
Meyer dice, ninguno de los soldados de Dios son mercenarios u hombres presionados. Todos son voluntarios. Debemos de tener un corazón de pastor si vamos a hacer el trabajo de un pastor. En segundo lugar, le dice Pedro, ¿cómo debe apacentar la grey de Dios? Le dice, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tema delicado. Fíjense que estamos hablando de hace años y todavía había este problema con el dinero. No en vano Jesús habló bastante sobre el dinero y el amor al dinero. Porque lo que pasa es que a veces, hermanos, nuestro corazón se puede inclinar y podemos hacer preferencia. O vemos a las ovejas como un botín que podemos deshuesar y que por el término que dicen de honra, que no está mal honrar a nuestros pastores, pero está mal abusar de las ovejas. Y hay pastores que dicen, hónrame, dame tu casa, dame tu carro, dame el dinero, dame lo que tienes, no importa. Mis hermanos, eso no es lo que llama el Señor. Sumado a esto, que las bendiciones de Dios no se compran. Las bendiciones de Dios no se pueden vender. Por eso es que cuando se lo consigue Juan, se consigue Pablo, se consiguen a Simón Pedro, y le dice a Simón el mago que tu dinero perezca contigo por querer comprar las bendiciones de Dios. Porque las bendiciones no se compran. Pero tampoco debemos mirar las ovejas por interés, porque nos dan o porque nos ayudan, ni el llamado tampoco es por la posición. Santiago 2 nos enseña sobre esto, sobre que no podemos hacer distinción de personas. Y yo he ido a iglesias, hermano, que me han invitado, donde la fila de adelante, la primera fila, son para los que ofrendan más. La fila de adelante son exclusivamente para los que, sí, los VIP, los que inyectan ofrenda buena. Pero el que de la esquina, el que pide, que quiere venir a escuchar la palabra del Señor, siéntenlo atrás y cuidado porque no vaya a robar. Mis hermanos, la iglesia debe estar abierta a todo aquel que quiera venir a buscar al Señor. No podemos hacer distinción de personas. Léase capítulo 2 de Santiago. Nos cuenta también como pecado. Porque todos somos dignos delante del Señor. Ninguno de nosotros merecíamos la salvación. Pero Dios se plació en llamarnos a Él. La iglesia del Señor no es un negocio. La iglesia del Señor no es una empresa, una industria. La iglesia local, la iglesia del Señor, es un grupo de santos que se reúne domingo tras domingo o el día que se reúna para poder glorificar y exaltar el nombre de Dios. Esa es la labor de la iglesia. Por eso es que Charles Spurgeon decía, quien le sirve a Dios por dinero es capaz de servirle a Satanás por un mejor salario. Porque las motivaciones de nuestro corazón son erradas. Muchas veces nosotros servimos al Señor por nuestra inmadurez espiritual. Le servimos a Dios por las motivaciones equivocadas. A veces queremos, no, yo quiero ser pastor, pero es para que me vean o para que me saquen a comer y a pasear. Y eso va más allá de eso. Es de entrega total. Mientras más responsabilidad tengo, mientras el llamado sea para pastorear o presentar, más responsabilidad tengo y compromiso tengo delante de Dios. Y más siervo me debo hacer. ¿O ustedes no han visto, hay hermanos que a veces los ponen como, el hermano es el responsable de cuidar la flor. Mi hermano, y ese hermano ya no saluda a nadie. Hermano, disculpe, no te conozco, es que soy el responsable de cuidar la flor. Y le llega, hermano, ¿cómo estás? No. Disculpe, hermano, es que estoy ocupado protegiendo la flor. Mis hermanos, mientras somos llamados al servicio, más siervos somos. Por tercero le dice, tampoco teniendo señorío sobre los que han sido confiados, sino demostrando ser ejemplo del rebaño. Me llama la atención de esto, no teniendo señorío sobre los que les han sido confiados.
Como les decía, Dios mismo puede pastorearlo. Él es nuestro buen pastor. Pero le ha placido llamar a hombres, capacitarlos, aún en sus debilidades, para que puedan apacentar y cuidar a sus ovejas. No son mías, no me pertenecen, son del Señor. Cuando usted atenta contra una oveja, no está atentando contra la oveja, está atentando contra el Señor. Cuando usted abusa de la oveja, está abusando y atentando contra el Señor. Por eso es que debemos tener cuidado, tanto como pastores como líderes de la iglesia. El pastorado es servicio, hermanos. Es servir a los demás con los dones y talentos que Dios nos ha dado. Y debemos capacitarnos. Pero el fin de esto es que la gente pueda ver a Cristo. Usted nos recuerda el pasaje de Juan 1 y 2, cuando están hablando de Juan el Bautista y le llegan y le dicen para que siga bautizando, y dicen, no, ya yo cumplí mi función, ya yo cumplí mi objetivo, yo simplemente les anuncié el Mesías que vendría, ahora vayan y mírenlo a Él, porque es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Y así debe ser nosotros cuando el Señor nos llame al ministerio, al liderazgo. No me miren a mí, mírenlo a Él, porque Él es el buen pastor que dio la vida por ustedes. Ahora, otro hecho preocupante aquí es que nos dice que el pastor debe ser ejemplo a sus ovejas. Queramos o no, somos ejemplos a las ovejitas. Debemos de cuidar lo que decimos, lo que hacemos, cómo lo hacemos. Y no por hipocresía o porque para vivir del qué dirán. No. Sino porque amo tanto a mi hermano que no quiero ser tropiezo para él. Sino que para que cuando me vea, aun si yo no siendo perfecto, obviamente, yo pueda ser de ejemplo para ayudarle para que sea más como Cristo. Esa es la finalidad y el objetivo. Debemos cuidar todo lo que hacemos porque somos ejemplos para la iglesia. Y ustedes como líderes también. Pero también como ovejas son ejemplos y testimonios para otros. Como yo les decía de Tito y Timoteo, no todo es también para los pastores, esto también es para la vida del creyente. Nosotros también debemos ser siervos conforme al corazón de Dios, las ovejas también. Porque recuerden que todos somos ovejas del mismo pastor. Hemos sido llamados para cuidar y capacitar y apacentar la grey de Dios. ¡Qué honor! Pero qué responsabilidad, hermano. Pablo dice, el que desea el pastorado, buena obra desea. Pero mi hermano, esto es una responsabilidad enorme. Y de allí también que, hermanos, consideremos a nuestros pastores. Amemos a nuestros pastores. Oremos por nuestros pastores. Porque, obviamente, y sujetos a aquellos que están sujetos a la autoridad de Dios, obviamente. No a aquellos que abusan de nosotros. Por último, Pedro le dice, el Señor recompensará. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Cuarto punto, el Señor recompensará todo lo que en fidelidad hagamos por sus ovejas. Mis hermanos, el Señor recuerda que un día nosotros le vamos a dar cuentas al príncipe de los pastores por las ovejas que deja a nuestro cargo, o las ovejas que nos confió para cuidar. Vamos a dar cuenta de esto. Pero es importante también que nosotros como pastores, los líderes, puedan reconocer que guiamos a las ovejas es a Jesús, porque Él es el buen pastor y es el obispo, Él es el sumo sacerdote de nuestra vida. En este sentido, el pastor cristiano no trabaja para las ovejas, trabaja para el pastor de las ovejas, que es nuestro Señor Jesús. Pero le dice, recibiréis una corona incorruptible. No una corona como la que le daban a los ganadores olímpicos. Ya el tiempo era de unas hojas y ya el tiempo se marchitaban, se secaban. Él dice, esta es una corona que no se marchita, una corona que es eterna, que es para siempre. Pero ahora, la corona no debe ser el motivo de mi servicio. La corona no debe ser la motivación de por qué sirvo. La motivación de mi servicio debe ser porque yo amo al Señor que me dará la corona.
porque he estado agradecido de su obra en la cruz, del sacrificio que hizo, que me ha amado y me recompensará. Aunque yo le digo una cosa, gloria a Dios que nos dará esa corona, pero ya con estar al lado de mi Salvador es suficiente. No importa. ¿Cómo podemos concluir esto, hermano? Porque como les decía, podemos ver que esto entonces es puro para los pastores. Pero no, hermanos. Primero, la iglesia debe saber y evaluar a sus pastores. Eso no está mal. Como le dije al principio, no es caer a criticar todo. No es que el pastor se vistió de azul. No, esa iglesia no es bíblica. El pastor se viste de azul y el azul es del diablo. No es caer a criticar todo. En doctrinas fundamentales hay que ser como los bereanos y filtrar todo por la Biblia. Y si es un falso maestro, mi hermano, con amor usted se puede acercar, pastor. Mire, creo que esto que está diciendo está como mal. Lo puede hacer con amor, respeto. Sí lo puede hacer. Porque la iglesia debe de velar también de que las ovejas estén recibiendo buen pasto. Mis hermanos, este llamado es para que todos podamos servir al Señor con los diferentes dones y talentos que Él nos ha dado. No envidiemos los dones y los talentos que el Señor le ha dado a otros, porque Dios nos ha capacitado a cada uno. Seamos de bendición para la edificación de la iglesia con los dones y talentos que Él ha depositado en nosotros. Están como callados. ¿Quiénes están dispuestos a servir al Señor? Mis hermanos, no debemos negociar nuestra fe. Debemos ser siervos para su gloria. Que en todo lo que hagamos, lo que digamos, lo que expresemos, como cuidamos a la iglesia, seamos siervos para la gloria del Señor. Siervos conforme a su corazón. Pero ahora, mis hermanos, debemos velar, sí, de que tengamos buenos pastores, pastores bíblicos, pastores conforme al corazón de Dios. Pero recordemos algo, que son de carne y hueso, que son hombres, que no son perfectos. Y esto para cuidar de que no caigamos en criticar y no le damos nada bueno a la gente. Por eso, hermanos, pongan la mirada en el Señor, en el buen pastor. Porque los pastores a lo mejor lo podemos decepcionar, que el Señor nos libre de eso. Pero a lo mejor por algún malentendido puede ser que lo decepcionemos. Pero créame que el Señor nunca lo va a decepcionar. El Señor nunca le va a fallar. Nuestra mirada siempre debe estar en el buen pastor, en Jesucristo. Él es el pastor perfecto, Él es el pastor sin manchas, Él es el pastor limpio que nos llamó, que nos trajo a su redil, nos justificó, nos salvó, nos preserva, nos guarda, nos cuida y siempre estará con nosotros. Y en Él debe estar nuestra mirada, solamente en Él. Mis hermanos, velemos para que nosotros podamos ser ovejas reconocidas en el redil de nuestro buen pastor. No reconocidas en título, sino reconocidas porque nos estamos dejando pastorear por nuestro buen pastor.